para platicar de lo que dijo el Santo Padre en su audiencia general el miércoles pasado, continuando con estas catequesis sobre el año de la fe. En general podríamos hablar del tema de la racionalidad de la fe, pero a mí me gusta mucho las primeras líneas de la catequesis, es como el Papa nos comparte el estado en el que debemos estar en este momento del año de la fe, porque dice: avanzamos en este año de la fe llevando en el corazón la esperanza de volver a descubrir cuánta alegría hay en el creer y en encontrar el entusiasmo de comunicar a todas las verdades de la fe. Para mí esto es como que esta es la actitud con la que debemos estar a estas alturas del año de la fe, esa esperanza, esa alegría y el entusiasmo, al final de cuentas, que es lo que tanto ha recalcado el Santo Padre en estos últimos discursos. Y a partir de ahí también es la invitación para que cada uno vaya viendo en qué fase o en qué momento del año de la fe estoy, qué actitud sobre el año de la fe estoy llevando. Tenemos poco más de un mes que empezó, pero sí es importante irle dando vueltas al aprovechamiento y sobre todo a cómo ha ido actuando la gracia de nuestro Señor a lo largo de estas primeras semanas del año de la fe. Sí, de hecho, como siempre, yo tengo la esperanza de tener la alegría de que el segundo semestre de filosofía nos permita participar en las audiencias, ¿no? Sí. Ahora pues tenemos clases el miércoles en la mañana, ¿verdad? Pero ojalá nuestro Señor que el siguiente semestre podamos, ¿no? Pero sí es muy interesante lo que dice Mon Joaquín, ¿no? Que en este año de la fe, aunque solamente es un año, hay que vivirlo en profundidad y sobre todo esas actitudes, ¿no? Como decía, esa apertura a la alegría de creer, porque como decía el Papa, realmente la fe no es algo que nos opaca. O sea, vemos realmente personas de fe que son, como dice el Papa, ¿no? Dios cumple con las aspiraciones más profundas del hombre. O sea, nos llena, nos plenifica. Pero fíjense, la alegría de la fe. De hecho, el Papa habla de un entusiasmo de comunicar las verdades de la fe y afronta este tema, digo, no tanto como virtud de fe, virtud teologal, sino desde el aspecto de los contenidos, ¿no? Habla de la racionalidad de estos contenidos, ¿no? Y algo que nos gusta, bueno, no sé si ustedes, es ver al Papa como filósofo y teólogo. Y no solo eso, sino como una persona que realmente cree lo que estudia, es una persona que coherente en ese sentido, ¿no? No sé qué hay sí, ustedes. De hecho, a mí lo que me ha gustado de esto que el Papa está enseñando es sobre todo lo que tú decías, ¿no? Que la fe no es irracional, porque muchas veces podemos pensar que esto es la fe, o sea, creer, pero creo porque no puedo pensar. De hecho, el Santo Padre en esto hablaba sobre los dogmas, que es el tema tabú que podemos tener o que se dice de la Iglesia Católica, ¿no? Que cuando queremos que la gente crea en algo, dogma, y significa ya no pienses. Y si no lo era, pues no, claro que no. Pero lo que muchas veces la gente no sabe es que detrás de un dogma hay un estudio para llegar a esa realidad. De siglos. Y de siglos, y de muchísima gente, de muchísimos estudiosos. Y también hay algo que aquí dice el Santo Padre, que el tener dogmas en la Iglesia no significa que estemos frenando el pensamiento o que estemos frenando la fe, sino que él ponía la comparación del sol. A ustedes, a todos nos ha pasado que cuando estamos en el campo jugando o cuando salimos, no podemos ver directamente al sol, pero sí sabemos que está el sol, decía más o menos la idea del Santo Padre. Pero decía, lo que pasa en el misterio, o lo que puede ser en algo misterioso, no es que no exista luz, ¿no? Sino que realmente hay tanta luz que solamente podemos ver el reflejo, ¿no? Entonces, es decir, la Iglesia, como lo expresa el Santo Padre, no frena el pensar. Muchas veces se puede pensar gente que en la Iglesia se nos frena el pensar y solo es como un pietismo falso, y no, realmente es lo bonito de este año de la fe, ¿no? Que estamos descubriendo el por qué creo, para qué creo, si creo, cómo debo hacer para creer mejor, ¿no? Sí. Para ser congruente. Para gusto del hermano Anaya, el Papa cita en diversas ocasiones a San Agustín, sí. especialmente en ese binomio de comprender para creer y creer para entender. Y esa fue su experiencia de San Agustín, ¿no? Sí, de hecho. Y de hecho es contrario a muchas veces, dice, creo porque es absurdo, pero no se trata de eso, sino que yo tengo que esforzarme en entender lo que creo y en creer lo que entiendo.
Y además la parte creo lo que entiendo, es la apertura de la fe a la racionalidad, pero no racionalismo, ¿no? Claro, que es diferente. Es totalmente diferente. Exacto, ¿no? Y que tenemos, la fe nos brinda esa apertura de llegar quizá a donde la fe ya no llega, la razón ya no llega, y quizás la razón lo que nos permite es hasta cierto punto identificar con más claridad aquello que la fe, como la imagen de este sol, ilumina, esto que va iluminando y que nos va contagiando también de vida, ¿no? A final de cuentas el sol que es la vida. Entonces no es un choque entre la fe y la razón, sino es un complemento donde la razón en cierto momento pues cede un poco a veces el paso a la fe, pero porque nuestra fe nos sobrepasa, porque no somos capaces realmente en la imagen esta, de ver directamente al sol porque nos cegamos. De hecho, el Papa decía una cosa muy interesante, que este conocer da sabor, o sea, lo dice con ese toque, De hecho, nos da sabor a la vida. De ¿no? hecho, se los voy a leer. Enfóquenme, por favor, para leerlo. Por favor, pongan atención. Es una frase muy de esas exactas del Papa, ¿no? La fe permite un conocimiento auténtico de Dios, que implica a toda la persona. Se trata de un saber, un conocimiento que le da sabor a la vida, un nuevo gusto de existir, una forma alegre de estar en el mundo. Y realmente este sabor pues es justamente, ¿no?, en este aprender a armonizar la fe y la razón, ¿no? La fe como un don de Dios, la razón como un don de Dios, pero en nuestra naturaleza, ¿no? Y realmente el problema no es entre la fe y la razón, sino que entre los que son racionalistas y los que son fideístas. Entonces yo creo que pues hay que ser muy auténticos, ¿no? Y ser muy auténticos, buscar la verdad desde lo más profundo y ser muy abiertos, ¿no?, al diálogo. Claro, y también, como decía el Santo Padre, citando también al Beato Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, como este Papa pues, nos explicó también muy bien, también diferentes papas, cómo la razón y la fe no están peleadas, sino que se complementan. De hecho, el Santo Padre en una parte de su discurso dice cómo la fe puede colaborar a la ciencia actual para nuevos descubrimientos en el universo, en la salud, en todos estos medios, porque la fe no es una manera o una barrera que frena, ¿no?, sino que al contrario, a la fe le interesa el descubrir la vida, porque estamos descubriendo a Dios, el descubrir el universo, porque ahí está Dios, y es esto que también da razones a nuestra fe. O sea, ciencia y fe son complementarias, y esto también es lo que habla el Santo Padre. De hecho, también hablaba acerca de un camino intelectual y a la vez moral, o sea, la fe envuelve toda la vida, no se trata simplemente de una posición intelectual o una posición religiosa, sino que se abre y abarca toda la persona. Eso es lo bonito de la fe, y así se ve que no es un invento, sino que es algo más, ¿no?, que viene de parte de Dios. Y esto lo menciona el Santo Padre ante esa realidad que él ha visto y que ha tratado de plasmar en las últimas catequesis, que es que evitar que el hombre se pierda. Y en este caso, en esta audiencia, él dice claramente, es que sin Dios el hombre se pierde. Entonces hay que ver por el hombre, por su destino, por lo que es el hombre y por lo que es el hombre sin Dios, ¿no? Hace unas semanas hablábamos de las pruebas de cómo poder conocer a Dios, las pruebas de la existencia de Dios, el deseo natural del hombre de llegar a Dios, y ahora esta parte de la fe y la razón, que no son caminos totalmente diversos, sino que los dos, llevándolos con armonía, llegan al mismo destino. Que eso es una invitación y un reto para nosotros y para todos ustedes que nos escuchan, para hermanar esas dos cosas, ¿no? Si alguno de los que nos están escuchando podrían tener algún problema, que es muy normal, entre saber relacionar por qué creo y la ciencia, pues les invitamos a que den un salto de fe y a que estudien realmente su fe, nuestra fe católica, y se den cuenta que realmente esto va hermanado, ¿no? Y que es genial, es felicísimo tener fe, ¿no? Sí, y perdón que los balacemos así con tantas ideas, pero es que realmente el Papa tiene, o sea, en sus catequesis tiene un contenido que les recomiendo que se metan a la página www.vatican.va. Esa sí me la sé, fíjense. Le faltó algo, pero bien. Ah, bueno. Y que de verdad,
lean las catequesis del Papa porque tienen un contenido muy, muy enriquecedor. Pero sí, sobre todo me llamó la atención, y yo creo que esta es la bala. A ver. Cuando dice que es Dios que se ha acercado al hombre. O sea, es algo que tendríamos que valorar más los cristianos, ¿no? Porque realmente Dios en persona se expresó con palabras humanas, como estamos hablando aquí nosotros cuatro, ¿no? Palabras humanas. Él también dijo palabras humanas. Y entonces nuestra racionalidad, pues tiene que estar abierta, ¿no? O sea, yo creo que el problema es nuestra apertura. Nuestra apertura a esta gracia de la cercanía de Dios, que fue tremenda. Pues Fue tremenda en persona. profundizaremos en esa cercanía de Dios al hombre la próxima semana, que ya estemos en Adviento, en la preparación para la actividad de nuestro Señor, y seguramente tendremos mucho de qué hablar sobre esta situación. Les agradecemos el favor de su atención, que nos hayan seguido a través de la radio, de la televisión en Radio Doxa, o de internet en YouTube y en Facebook. Bueno, José Enrique, Josué, Benjamín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos la próxima semana en un espacio más desde Roma. Hasta luego. Hasta luego. Desde Roma, un programa de actualidad de la Iglesia, el Vaticano y el Papa. Desde Roma con el Papa. Iglesia, analizamos la situación del mundo con la visión del Magisterio. El Vaticano, lo que ahí sucede, lo que ahí se dice. El Papa, su palabra, su vida y la audiencia de los miércoles. Todo esto y más en Desde Roma.